Hola chicos, ¿cómo están? Hoy trabajaremos el área de comunicación y el nombre de la actividad del día de hoy es Escribimos textos argumentativos, parte 1. Muy bien chicos, aquí podemos observar nuevamente el título de la actividad del día de hoy, que es Escribimos textos argumentativos, pero hoy día solamente es la parte número 1. Es decir, estas 2 semanas hemos estado hablando acerca del espacio personal, ¿cierto? Han identificado ustedes qué es su espacio personal, han identificado también qué situaciones de riesgo vulneran el espacio personal, a quienes pertenecen a su espacio personal. Todo ello han logrado ustedes identificar. Lo que hemos aprendido sobre estas formas en que manejamos nuestro espacio personal, así como sobre el respeto al espacio de los demás, nos invita a que ustedes puedan elaborar un texto argumentativo. Y este texto argumentativo va a ser una carta. Ahí también pueden argumentar, que puede ser personal o pública. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Por ello, chicos, la meta del día de hoy es la siguiente, lo que tienen que lograr ustedes. Recuerden que hoy día solamente es la parte 1, que entonces la meta es planificar la escritura de una carta argumentativa para fundamentar la importancia del respeto al espacio personal. Es decir, vas a planificar esa carta argumentativa, ¿cierto? Hoy día solamente es la planificación. Pero ¿para qué vas a hacer esa carta argumentativa? Para fundamentar la importancia del respeto al espacio personal. Entonces, eso es lo que tienen que lograr el día de hoy. Para iniciar, recordemos algunos datos de la carta. A ver, vamos a ver qué nos dice. ¿Sabías que la primera carta escrita a mano fue por Atosa, reina persa alrededor de 500 años antes de Cristo? ¿Sabías tú ello? Y que antes se utilizaban las hojas de los árboles como papel y la tinta de las cortezas de estos como lapicero. Mira, esas preguntas se está haciendo a ver si tú sabías, ¿no? Luego se crea el papiro y el pergamino. Se usan las tablillas de cera y con el tiempo las hojas de papel que fueron descubiertas por los chinos. En la actualidad, con la llegada de la tecnología, se ha pasado de las cartas escritas a mano a los correos electrónicos. Mira, el cambio que se ha ido dando, ¿no? A pesar de los cambios, el uso de la carta sigue vigente y lo único que ha variado es el soporte. Esto se debe a que las cartas son una forma de comunicación escrita que nos permite mantenernos comunicados entre las personas. Estas nos sirven para dar a conocer cómo nos sentimos y qué pensamos, así como para argumentar nuestras ideas, contar historias, dar noticias, informar sobre algo, entre otros propósitos. Mira, para ello sirve. A veces tú dices solamente sirve para enviar y contar algo a un amigo, ¿no? Para contar alguna anécdota, ¿no? Pero me dice, sirve para argumentar, para dar nuestras ideas, contar historias, dar noticias, informar sobre algo. Continuamos entonces. Con relación a sus partes y características de la carta, su estructura siempre es la misma. Es decir, vamos a encontrar lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida, firma y si fuera necesario, postdata. Otro aspecto a considerar, que es importante también tener en cuenta, es el tipo de lenguaje que empleamos al escribirla, pues esta cambia según a quién o quiénes nos dirigimos. ¿Se recuerdan? Había uno de lenguaje formal y uno de lenguaje informal. Formal es cuando no conocíamos, era desconocido, ¿no? E informal era cuando le teníamos confianza. También existen diversos tipos de cartas según la intención con la que escribimos. Según esa intención puede ser cartas formales o cartas informales o personales. Las formales es para una entidad o persona pública, ¿no? Entonces voy a utilizar un lenguaje formal. Y la carta informal o personal es para amigas, amigos o familiares. Ahí utilizo un lenguaje informal. Muy bien, chicos, entonces hemos recordado. Ahora vamos a leer 2 textos, carta 1 y carta 2. Para leerlos vamos a tener que tener en cuenta lo siguiente. Darle una primera lectura, luego una segunda lectura y lee párrafo por párrafo. Subraya las palabras desconocidas para que puedas buscar en un diccionario. Escribe en tu cuaderno las ideas que te parezcan importantes e identifica cuál es la idea o la tesis de cada carta y cuáles son los argumentos que defienden esa idea. Entonces vamos a tener eso en cuenta al momento de leer estas 2 cartas. Vamos a leer la carta número 1. Ica, 20 de julio del 2020. Rosita, amiga mía. Amiguita, te escribo esta carta y la envío por medio de WhatsApp de mi mami hacia el de tu mami.
bonito fue que me llamaras para felicitarme por mi cumpleaños. Tenías mucha razón. Las clases por la radio y la tele son chéveres, pero extraño estar con todos en el salón, jugar en el recreo y leer en la biblioteca. Al principio no entendía qué era la cuarentena ni por qué no podía salir a la calle. También me aburría demasiado en la casa como tú te sientes. Pero mi mamá y mi papá me explicaron que cuidar la salud es lo más importante. Creo que es lo mejor y te voy a explicar mis razones. Ah, mira, y ahí está señalando que esa es una tesis. Mira, la carta, esta es una carta argumentativa. Está con una tesis, que cuidar la salud es lo más importante, dice. Cuidar la salud es lo más importante, esa es su idea. Y creo que es lo mejor y te voy a dar mis razones. Ah, mira, va a argumentar esa idea para que defienda esa idea. Te cuento que en mi casa vivimos con mis dos abuelitas y una de ellas tiene problemas de salud en el corazón. Entonces mi mami me dijo que todas nuestras precauciones son para cuidarnos a nosotros mismos y también para cuidar a ellas. Miren, está argumentando. ¿Por qué tiene que cuidar su salud? Es importante para que se cuiden ellos y para cuidar también a los otros. Quedarse en casa para cuidar a los otros y cuidarnos a nosotros mismos. Ese es un argumento. Hemos cambiado nuestras costumbres para acomodarnos en casita. Jugamos ludo, monopolio. Yo siempre gano. Y los torneos de ajedrez todavía debo practicar más. Hay hasta hacemos ejercicios y bailes en la sala. Mi mami me está enseñando festejo. En casa no recibimos visitas y tampoco visitamos a otros familiares porque así evitamos contraer la enfermedad. En cambio, nos llamamos por teléfono durante el fin de semana. Yo quiero mucho a mis abuelitas y por ello cumpliré la cuarentena. En estos meses solo he salido una vez, hace una semana, acompañada de mi papi y usando mascarilla. Solo llegamos hasta el parque que está a 3 cuadras de mi casa y nos quedamos media hora nada más. Antes de salir, él me explicó que no iba a poder jugar con otros amigos del barrio porque debemos mantener una distancia para cuidarnos. Yo creo que no es una buena idea llevar pelota porque no puedo compartirla con mis vecinos. Así se evita el contagio. ¿No crees? Después del paseo, al llegar a casa, nos cambiamos los zapatos y los dejamos en la entrada de la casa. Nos lavamos las manos por 20 segundos y nos sacamos las mascarillas. ¿Y ustedes cómo se están organizando? Ah, mira, entonces aquí que están siguiendo ¿qué? Algunas recomendaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál será su otro argumento? Que está dando recomendaciones. Mira, lo escribí acá al ladito. Criterios y recomendaciones para evitar el contagio en las salidas de las niñas y los niños. A ver, mira, ahí está dando algunas recomendaciones. Entonces, para argumentar su idea, está dando ese argumento. A ver, vamos a ver qué más dice. Cuando mi papá o mamá salen a comprar, se cuidan con sus lentes y su mascarilla. Hasta se consiguen un protector facial y parecen astronautas. Mira, ahí también otra recomendación. Ellos están siempre atentos a las noticias y las recomendaciones de los médicos que informan en la televisión. Me dijeron que esa es otra forma de cuidarse, siempre preguntando a los que saben sobre este tema. Mira, lo he subrayado de azul porque también es otro argumento. ¿Cuál es ese argumento? Que también lo escribí acá. Tenemos que cuidarnos buscando información de especialistas en salud. Ellos nos van a dar las mejores recomendaciones. Entonces ese es otro argumento. Mira, hemos encontrado entonces 3 argumentos. Cuando mi mami sale con su uniforme policial, me llena de orgullo porque sé que también está cuidando a otras personas, como nos cuida a los que estamos en casa. Finalmente, considero que cuidar nuestra salud y la de los demás debe ser una de las cosas más importantes en nuestra vida. Mira, finalmente dice qué es lo que piensa. Fue lindo recibir noticias tuyas. Espero que te guste lo que te escribí. Te quiero mucho y te extraño. Pronto nos volveremos a ver. Amigas por siempre. Sonia, tu mejor amiga. Muy bien, entonces hemos terminado esta carta argumentativa, esta carta número 1. Carta número 2. Satipo, 20 de julio del 2020. A las autoridades y a los vecinos de Satipo. Tenemos que cuidar el ambiente. Vecinas y vecinos. Autoridades de nuestra hermosa provincia. A ustedes les escribo para unirnos en la defensa de nuestros bosques y la vida silvestre. Por medio de esta carta, quiero promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza. Mira, esa es su idea, esa es su tesis, entonces, en la carta que he escrito. Con las razones que expondré a continuación, me va a dar sus argumentos. En primer lugar,
En Pangoa tenemos muchos bosques donde crece vegetación única en nuestro país. La naturaleza ha sido proveedora de salud. Mire, entonces ahí crece vegetación que es única en el país y son medicinales porque dice proveedora de salud. Desde los tiempos de nuestros abuelos, las cortezas de algunos árboles tienen propiedades médicas que sirven para curar enfermedades, las cuales son usadas por nuestra sabiduría tradicional. Pero desde hace un tiempo, algunas personas han deforestado nuestra selva y encima han contaminado el ambiente con desechos y petróleo. Es muy triste este nuevo paisaje sin árboles, sin sonido de animales. Los bosques también son la casa de los animales. Mira, otro argumento, los bosques también son casa de animales. Uno de estos es el gallito de las rocas, nuestra ave nacional. Por otro lado, están los monochoros y los osos de anteojos, los cuales se encuentran en peligro de extinción. Entonces, quiere decir que los bosques también son la casa de los animales que están en peligro de extinción. Las achavacas, los ajinos son otros ejemplos de animales propios de la Amazonía. Muchas de estas especies están siendo depredadas por cazadores furtivos. En la historia peruana, la cultura amazónica ha podido convivir en equilibrio con los animales sin depredarlos. En estos momentos, proteger esta diversidad de especies es nuestra responsabilidad. Mira, hasta ahora hemos visto 2 argumentos. Además, en nuestra provincia tenemos personas que defienden el ambiente. Mira, yo le he subrayado de azul para darnos cuenta que es un argumento. Incluso algunas ciudadanas han sido reconocidas por organizaciones internacionales por su labor abnegada. Ellos son un ejemplo de que el mundo sí quiere la conservación de la naturaleza y de los saberes ancestrales. Estas personas han participado en acciones a favor de la conservación del ambiente y los recursos naturales, como son el bosque de la Amazonía. Ellas necesitan de nuestra ayuda para proteger el gran pulmón del mundo. Miren, chicos, entonces aquí menciona otro argumento, ¿no? Que tienen personas que defienden el ambiente. Entonces, mira, han presentado 3 argumentos para esa tesis que presentaron en esta carta argumentativa. En conclusión, mira, dice en conclusión, o sea, ya va a terminar. Está en nuestras manos el cuidado y la protección de los bosques. Les ruego que no bajemos los brazos y tomemos conciencia de nuestro rol en la naturaleza. Las futuras generaciones les agradecerán. Atentamente, José Pérez Chimate, estudiante de 5º de primaria. Recuerda que tú también tienes que hacer la lectura de estas 2 cartas. Entonces vas a leer según la indicación, párrafo por párrafo, identificando las tesis, los argumentos. ¿Está bien? Después que hayas hecho la lectura de las 2 cartas, vas a responder estas preguntas, ¿de acuerdo? De la carta 1 y carta 2. ¿Quién escribe la carta 1? A ver, ¿quién lo había escrito? Entonces vas a volver a revisar, vas a volver a leer y lo vas a escribir. Luego, ¿quién escribe la carta número 2? La siguiente pregunta es, ¿será una carta personal o pública? ¿A quién está dirigida? A ver, la carta 1, ¿era personal o pública? Creo que era personal, ¿no? Porque era para su amiga, ¿no? Y la carta número 2 era para los vecinos, para las autoridades. Entonces estaba dirigida a ellas, entonces era pública. ¿Cómo es el lenguaje que se emplea? Recuerda, había un lenguaje formal y un lenguaje informal. Entonces, en la carta 1, ¿qué lenguaje utilizará? Creo que informal, ¿no? Porque como que la conoce su amiga. En cambio, en la carta número 2 será un lenguaje formal. ¿Por qué habrán escrito la carta? A ver, ¿para qué? ¿Para qué habrán escrito? Entonces vas a escribir ahí para qué habrá sido el motivo de cada una de las cartas. ¿Cuál es la tesis? ¿Recuerdas la tesis? Mira, yo lo subrayé de rojo para que lo recuerdes en cada carta. ¿Qué argumentos sirven para sustentar las tesis? Mira, yo lo subrayé de azul y en algunos lo copié al ladito. Entonces vas a revisar este video para que puedas completar este cuadro. Muy bien, entonces ya completaste el cuadro anterior, ¿no? Ahora te dice acá, al leer la carta 1 y la carta 2, observaste lo siguiente. Los textos argumentativos entre los cuales está la carta argumentativa tienen como propósito persuadir al lector, es decir, que cambies tu opinión. Por ese motivo, debemos preguntarnos cada vez que nos llega una carta argumentativa, ¿de qué me quiere convencer esta carta? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que apruebe? Entonces, siempre nos debemos preguntar cuando nos llega una carta argumentativa. ¿Qué más nos dice? El lenguaje que se ha empleado en cada carta es distinto. Claro, nos hemos dado cuenta que no es igual el lenguaje, ya que depende de a quién está dirigido, es decir, depende a quién llegue la carta. Por ejemplo, en la carta 1,
Sonia le escribe a su amiga Rosita. Sonia es la que escribe, ¿no? ¿A quién? A su amiga Rosa. Por eso es un lenguaje, es informal. En cambio, en la carta número 2, ¿quién escribe? José Pérez, un estudiante de 5º grado de primaria, le escribe ¿a quién? A las autoridades. O sea, el destinatario va a ser las autoridades y los vecinos de ese tipo. Y como es autoridad, es un lenguaje formal. En una carta argumentativa siempre va a haber una tesis, que es la idea, ¿no? Que tiene. Puede estar al inicio o al final. Y si hay una tesis, también hay argumentos que defienden esa tesis. Ambas, la tesis y los argumentos, se van a encontrar en el cuerpo de la carta. Por ejemplo, en la carta número 2, la tesis de José, ¿cuál era? ¿Recuerdas? Lo subrayé con rojo. Es que debemos promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza. ¿Y cuáles eran sus argumentos? Que en los bosques crece vegetación única que tiene utilidades medicinales desde tiempos antiguos. ¿Te acuerdas? Decía, tiene utilidades para la salud, decía. Muchas especies de animales están en peligro de extinción. Ese era otro argumento. Y su otro argumento era, existen personas que defienden el ambiente. Entonces, mira, ahí estaba su tesis y sus argumentos. Con esto ahora puedes mejorar el cuadro anterior. Muy bien, entonces ya tenemos información acerca de las cartas. Hemos leído 2 cartas argumentativas, entonces ya sabemos cómo tienen que ser. Ahora vamos a planificar. Tienes que escoger qué tipo de carta vas a hacer. ¿Una carta personal o una carta pública? Pero recuerda, ¿para qué vas a escribir? Tienes que fundamentar tu opinión sobre la importancia del respeto al espacio personal. Mira, sobre ese tema se va a escribir en la carta. Ahora, carta personal, tienes que decidir. Carta personal está dirigida a alguien específico, puede ser familiar, amigo o una amiga, a quien necesites fundamentar por qué debe respetar tu espacio personal. O una carta pública dirigida a una comunidad, escuela o familia o región a la que necesitas fundamentar por qué debe respetar el espacio personal de todas las niñas y los niños. Entonces tú tienes que escoger qué tipo de carta vas a hacer, personal o una carta pública. Vamos a seguir con la planificación. Dice, completa el cuadro de planificación. ¿Para qué escribiré mi carta? Mira, para responder esa pregunta, lee nuevamente la meta del día de hoy. ¿Qué tipo de carta escribirás? Recuerda que has tenido que escoger si es la personal o la pública. Y vas a escribir cuál has elegido. ¿A quién o quiénes estará dirigida? Es decir, si es personal, entonces ya sabes a quién debería estar. Si es pública, para quiénes serán o de repente a una autoridad, ¿no? ¿Qué lenguaje voy a emplear? También va a depender de qué tipo de carta hayas escogido, ¿no? Si vas a utilizar un lenguaje formal o informal, depende. Si es personal, si es una carta personal, un lenguaje informal. Si es una carta pública, entonces un lenguaje formal. ¿Qué fuentes voy a consultar para escribir mis ideas? Mira, ¿de dónde vas a sacar información? De repente de las lecturas anteriores, ¿no? Entonces vas a completar este cuadro de planificación. Vamos a organizar ahora tus ideas. Lee con atención toda la información que tengas, toda la información pasada. Recuerda que ya has leído acerca del espacio personal, donde te hablen de la importancia de respetar el espacio personal, de las situaciones de riesgo y los derechos de las niñas y los niños. Tenga en cuenta también las partes de la carta, el lugar, la fecha, saludo, cuerpo, despedida, firma y si fuera necesario, la postdata. Eso tengo que tener en cuenta. Anota también ideas importantes sobre qué es el espacio personal, porque también puedes incluir eso en tu carta. El problema de quiénes o quiénes invaden ese espacio personal de las niñas y los niños, cómo se sienten ellos, eso también puedes considerar. Y no te olvides de tener la tesis, las ideas que debe ser planteada con claridad. No olvides también de organizar tus argumentos. Recuerda, esos argumentos son los que van a defender tu idea, tu tesis, de acuerdo al tema del que se está hablando en la carta. Esos argumentos tienen que ser convincentes y responder al motivo de la carta. Si es una carta personal, tus argumentos tienen que ser por qué deben respetar tu espacio personal. Si es una carta pública, porque es importante que la sociedad, o sea, todos respeten el espacio personal de las niñas y los niños. Entonces, tener en cuenta esto para organizar tus ideas. Recuerda que el día de hoy solamente estás planificando tu escritura de la carta argumentativa. Entonces vas a revisar lo que has planificado con las siguientes preguntas y vas a marcar si es un sí o es un no. ¿Elegiste qué tipo de carta vas a escribir? Creo que sí lo has elegido, entonces vas a marcar sí. ¿Escogiste a tu destinatario o tus destinatarios? ¿Escogiste, es decir, a quién va a ir la carta o a quiénes? ¿Has identificado el tipo de lenguaje que emplearás? ¿Formal o informal?
¿Tienes definida la tesis de la carta? Es decir, ya tienes clara cuál va a ser tu idea, tu tesis que vas a presentar. ¿Identificaste las ideas que ayuden a argumentar esa tesis de tu carta, que ayuden a defender esa idea, esa tesis que has tenido? Las ideas centrales que colocarás en tu carta velan por el respeto de tu espacio personal o del espacio personal de las niñas y los niños, o sea, está relacionado a ese tema. ¿Ya tienes pensado cómo va a concluir tu carta? Entonces, chicos, si has cumplido todo ello, vas a marcar con un sí. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estás revisando tu planificación. Luego que hayas terminado la revisión de tu planificación, te vas a reunir en familia. Cuando estás reunido, le vas a comentar sobre el tipo de carta que has elegido. También le vas a mostrar tu planificación de la carta. Recuerda que hoy día solamente estás planificando y explícale el propósito de esa carta. O sea, ¿para qué vas a escribir esta carta? Luego le puedes hacer alguna pregunta. Si de repente tienen otros argumentos en la cual pueden defender tu tesis, te pueden ayudar a complementar tu carta. Luego, escucha atentamente los argumentos que ellos te pueden dar para que mejores y complementes tu planificación. Entonces, chicos, muy bien. Con eso son todas las actividades del día de hoy.